Buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Qué rico tener la oportunidad de volver a encontrarnos en esta hora para hacer las cosas que más nos agradan y es buscar la presencia de nuestro Dios. Por ello le damos gracias porque nos has dado un día más de vida. Esto es un milagro cada día que podemos decir que el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha dado una noche agradable en el cual hemos descansado, hemos alimentado el cuerpo con el sueño y estamos despiertos, listos y dispuestos a dejarnos bendecir. Oro por cada hermano que se encuentra en este momento en el grupo y los que están entrando a formar parte de este culto que hacemos en el día de hoy, ya terminando casi el mes de septiembre. Está avanzando el tiempo y estamos seguimos esperando en la voluntad del Señor para con todo lo que tiene que ver con nuestra vida y con la iglesia de Cristo. Tú y yo que somos iglesia de Cristo, por la cual Él viene por nosotros en el día del arrebatamiento, por esta iglesia sin mancha, ni tacha, ni arruga. Mientras tanto, nos seguimos alimentando con su palabra y hoy queremos pedirle a nuestro Dios que nos dé esa sabiduría y entendimiento para poder poner por obra todo lo que estamos aprendiendo a través de la palabra. Bendigo cada familia, cada hermano que se encuentra en todo lugar del universo, del mundo entero y que están escuchando esta palabra, que es palabra de Dios, y pidiendo la salud, pidiendo el bienestar para todos y cada uno de los miembros de cada familia, como también, lo más importante, pidiendo que nos ayude para lograr esta salvación que es tan grande. Bueno, mis queridos hermanos, después de este corto saludo y esta oración, quiero que entremos a la palabra de Dios, acordándonos que estamos mirando, predica mi palabra. Lo que más quiere Dios es que prediquemos su palabra, que estemos atentos a llevar la palabra por doquier, desde nuestra propia casa, comenzando desde allí hasta cualquier lugar que nos mueva y que nos permita estar en cualquiera de los lugares del territorio en el mundo entero. Esto es un mandamiento, esto es una comisión muy hermosa que nos ha dejado nuestro amado Jesús, la cual queremos cumplir al pie de la letra. Entonces el texto bíblico que estamos leyendo es en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4. Hemos tenido ya varias sesiones sobre este tema. Aún no terminamos, prácticamente vamos por mitad, tiene 8 puntos, de la cual estamos en el cuarto. Estamos tocando parte del cuarto, ya lo tocamos y vamos a seguir tocando ese cuarto punto. El cuarto punto nos ofrece el deber de exhortar o animar. Exhortar o animar, que es lo mismo, animar o exhortar. Eso es un deber que debemos cumplir nosotros, acordándonos de que exhortar es animar, no es regañar. Entonces hay que animar a las personas que se congreguen, que lean la palabra, que oren, que ayunen, que vigilemos y que estemos atentos al llamado de Dios en todas las maneras que Él lo hace y las diferentes formas, para que así cumplamos con el propósito de Dios. Y vamos a leer entonces el capítulo 4. Y dice así la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo 4, y lo leemos del 1 al 8, no tiene sino... vamos a leerlo, tiene 22 versículos, pero leemos únicamente del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Acuérdese que aquí habla el apóstol Pablo. Esto es lo que Pablo nos dice que le ha acontecido. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. El apóstol Pablo se esmeró mucho por hacer caso a la palabra de Dios desde que empezó a conocer verdaderamente quién lo llamaba. Entendió muy bien su llamado. Pues desde que el apóstol Pablo tenía otro nombre, era Saulo de Tarso. Y cuando estaba bajo este nombre de Saulo de Tarso, él perseguía a la iglesia. A donde quiera que estuvieran los cristianos, iba por ellos, los sacaba de las sinagogas, de donde estaban reunidos, donde conformaban iglesias en sus casas o donde fuere. Él iba por ellos allá para entregarlos y llevarlos ante los gobernantes para que los castigasen, los maltratasen y algunos también matasen. Así que él lo hacía con una conciencia de estar tranquilo, de que estaba haciendo las cosas bien y para Dios. Pero realmente lo que estaba era súper equivocado. No estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, con amor, llevando la verdad. Él estaba consumido ahí en la mentira de creer que así como estaba en esa forma, llevando de pronto creyendo en Dios, muy equivocadamente pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero vino la verdad, vino Jesús, vino el Evangelio. Jesús es el Evangelio. Vino nuestro Señor Jesús y cuando Él iba de camino, se desplazaba hacia una ciudad y allí el Señor le tomó. Él iba hacia Tarso. No, Damasco. Damasco. Hacia Damasco. Damasco es que iba él, sí, hasta la ciudad de Damasco. Y yendo hacia allí, él con sus soldados, porque este era un centurión, un hombre que tenía compañía de soldados. Y él, yendo allí a Damasco, en el camino cerca a Damasco, fue dado hacia el suelo, se fue al suelo por el resplandor de una luz que lo alumbró, y esa luz, un destello que no puede aguantar cualquiera porque es la luz de Cristo, lo hizo caer a tierra. Y allí él perdió la vista. Pasa lo mismo cuando hay que morir para nacer. Si no se muere, no se nace. Si tú no dejas morir el granito de frijol, no sale más frijoles. Toca que muera esa semilla. Y allí él tuvo que entender, casi muerto. Allí, después de ser un centurión, alguien importante que mandaba ante muchos hombres, que él no era el que tenía en el momento el poder como centurión, ni lo sabía todo. Vino la verdad entonces, oh Jesús, y le hace ver que ese Jesús a quien él persigue, porque él no sabía que lo perseguía, él pensaba que estaba haciendo bien, pero perseguía a los cristianos. En ese tiempo se llamaban los del camino, no se llamaban todavía cristianos. Entonces, a estos del camino perseguía. Y al perseguirlos los maltrataba y algunos los mataba. Cuando él se da cuenta allí de que es el Señor el que lo pone en esa posición, le dice, le pregunta,
qué pasaba, quién era o qué era. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí se da cuenta, conoce la verdad y empieza a ser llevado humillado, en una humillación, después de ser un hombre valiente que se valía por sí solo y que mandaba ante mucha gente, tenía que ser llevado por su brazo para que llegara a la ciudad de Damasco, porque solo no lo pudo hacer. Entonces él, después de sentirse tan valeroso, va a esta ciudad y allí Dios, cuando ve que está en esta posición arrepentido y viendo que estaba haciendo mal, cuando vio su corazón que se arrepintió y que se dio cuenta de que no estaba andando bien como Dios quiere, como Dios nos quiere decir a nosotros hoy en la palabra también, miremos cómo estamos en la verdad, qué estamos haciendo con lo que hemos aprendido, con lo que nos ha dado como alimento espiritual, si lo estamos administrando bien en nuestra vida o no. No sea que estemos equivocados como Saulo de Tarso. Él quiere que seamos como Pablo, como el apóstol Pablo, que habla aquí la palabra de Dios y que acabamos de leer. Un hombre que se dio cuenta que estaba haciendo mal. Y lo importante, mis hermanos, del mensaje, que nosotros cuando vemos que estamos haciendo mal, nos devolvamos del mal camino. Pidamos perdón a Dios y digámosle, Dios, estamos equivocados, por ahí no es. Ayúdanos a vivir una vida que realmente valga la pena, que nos lleve y nos conduzca siempre hacia la salvación y la vida eterna. Este Pablo, quien recibe el nombre de Pablo, entonces ya empezó a tener ese amor de Dios y misericordia, que va y manda al profeta. Sí, allí mandó al profeta y él le habla y le dice, yo soy fulano y tú eres tal, y el Señor me ha mandado para que recobre su vista. Empezó a hacer un gran favor hacia este que Dios ya tenía y conocía en su corazón quién era. Era un aguerrido, era una persona que, si sabía la verdad, iba a servir muy bien. Y es lo que quiere Dios. Que nosotros sepamos la verdad como la estamos conociendo para servir bien a Él y para vivir bien delante de Él. Cuando éste recibe la vista, le caen de los ojos como escamas, recobra la vista y empieza a poner su corazón delante de Dios en arrepentimiento verdadero, pidiéndole todo el perdón a Dios, quien le dice, le da a entender sobre ese servicio y ministerio que le da y que aquí está terminando prácticamente, porque aquí no está diciendo ha acabado la carrera. Nunca ha dejado la fe, siempre ha estado en la verdad y solo le espera los galardones, le espera todo lo que tiene Dios preparado a todos nosotros, porque dice que no solamente a Él, sino a todos los que amamos la venida de nuestro Señor, y nosotros amamos esa venida, porque sabemos que esa venida es por ti y por mí, si es que nos comportamos como iglesia de Cristo, o sea, nos quitamos la venda y empezamos a ver la verdad. No interesa, hermanos, en este momento si hay una persona nueva o que ya ha tenido algunas ocasiones de escuchar la palabra aquí o en cualquier lugar, que se deje direccionar y si está errado, pida perdón a Dios y como Saulo, sirvámosle, porque hay grandes galardones que nos esperan para el buen servicio y la buena carrera ante nuestro Dios. Estábamos en el punto 4 precisamente, y allí en el versículo 2 nos habló de exhortar o animar, el deber, eso es un deber, exhortar y animar. Tenemos que llevarlo a cabo porque es un deber. Los deberes son para cumplirlos. Entonces vimos el primer versículo en primera carta a Timoteo 3:4 y el segundo versículo también que vimos y estudiamos ese día domingo anterior, de segunda Timoteo 4:2, que es el versículo que estamos, que sale de la predicación que estamos haciendo, el texto bíblico que estamos estudiando. Y en primera carta de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación, o sea, de animar, y de la enseñanza.
Qué rico cuando nosotros podemos hacer esta gran labor. Yo soy una de las personas más felices del mundo porque puedo hacer esta labor. Me agrada tanto. Muy feliz me siento, muy gozoso al saber que puedo enseñar la palabra de Dios. Porque me dejo guiar por el Espíritu Santo y sé que cuando Él me muestra y me revela la palabra, me siento muy feliz y gozoso de saber que puedo dar a entender esto que el Señor quiere, estando en su propósito. Y este deber no solamente es para mí o para algunos nada más, esto es para todos, para que nos enseñemos, ya sea en la casa. No interesa que no prediques, que no tengas multitudes, pero que lo hagas donde corresponde. Y precisamente en el versículo 4 de segunda carta a Timoteo, como estudio que estamos tomando, dice que prediques la palabra, es lo más que nos encarece. Que instes a tiempo, o sea, solicitar, ungir a tiempo, ser solícito y pedir, hacer solicitud para que escuchen la palabra de Dios y llevarla, por supuesto. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por eso hay que entregarnos, los que hemos sido llamados, con todo el tiempo que nos da el Señor, dedicarlo para Él. Las 24 horas, porque un pastor tiene servicio las 24 horas. Hay necesidades a tarde o temprano de la madrugada que hay que atender. Pues tendremos que estar dispuestos para ello, e incluso cuando el Espíritu Santo nos levanta a orar a cualquier hora. Porque hay personas que necesitan oración en cualquier tiempo, pueden estar en peligro en cualquier momento y el Espíritu Santo nos levanta, nos dice y nos pone en nuestro pensamiento la persona que necesita la oración en ese tiempo. Y por más sueño que tengamos, eso se nos va. Y inmediatamente vemos la necesidad y estamos atentos a esa oración. Así que mis hermanos, aquí está clara la palabra. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, con la palabra de Dios. Y con mucha paciencia, con amor. Y hoy empezamos a mirar a través de la cita bíblica de Tito 1:9. Ahí vamos a empezar. Y dice, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contienden. Hay muchos que contienden con la palabra de Dios y el Señor nos habla en la palabra que la palabra no es para contender. Dice entonces, primera carta a Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. Que predique la segunda de Timoteo 4:2, que es el texto que estamos estudiando, dice, que predique la palabra, que instes a tiempo, instar es solicitar, ungir, es solicitar que escuchen, a tiempo y fuera de tiempo, rearguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que nosotros tenemos que tener mucha paciencia y siempre es con la palabra de Dios. Porque es únicamente que la palabra de Dios nos oriente a la verdad y lo que queremos nosotros hacer verdaderamente como Dios quiere. Ahora miremos y empezamos aquí el punto que teníamos pendiente en el día de hoy. Y en Tito 1:9 dice la palabra de Dios, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque el Señor nos hace ver que las personas contradicen la palabra de Dios, aun cuando no la leen, aun cuando no entienden, quieren contradecir y están aptos únicamente para eso. O muchas veces, entendiéndola, quieren sacar algo nuevo, o conocer, mirar, molestar, darse a la tarea de no dejar que sea libre esta palabra. Pero nosotros no estamos para contender. Por eso es a través de la palabra. La palabra misma da la salida. Nosotros no tenemos que hacer más, sino que conocerla bien para poder
llevar esa palabra de verdad. La palabra no necesita defensa, de que la defendamos nosotros. La palabra nadie la puede cambiar o hacerle algún mal o daño. ¿Sí? Pueden estorbar, pero hasta ahí llegan. Pero la misma palabra de Dios los va a exhortar y animar a que dejen esa contención, porque la palabra de Dios no es para contender. Y nadie puede contender cuando alguien de los dos que contienden, como mínimo dos, para una contención se necesitan mínimo dos. Cuando uno de los dos no quiere eso, pues se acaba la contención. Pero si se sigue el juego, entonces empieza a hacerse lo que no está escrito en la palabra, que es ir a contender. También nos dice Tito 2:15, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Así que la palabra de Dios misma nos está diciendo aquí que hablemos. Esto habla y exhorta. Hay que hablar la palabra de Dios. Exhortar, o sea, animar, pero también dice y reprende con autoridad. Ya hay una reprensión, pero la reprensión es con la palabra de Dios, con la autoridad de cumplimiento de la palabra de Dios. Si yo estoy cumpliendo la palabra de Dios, tengo que hacer que esa autoridad que me da de comprender y entender la palabra de Dios para poder exigir de que es así como dice la palabra de Dios, porque la conozco y la he cumplido, y es una bendición lo que estoy dando a dar y conocer en mi vida. Por eso es bueno el buen testimonio. Y ahí dice que nadie te menosprecie. Lo pueden hacer, porque ¿cómo le vamos a decir a una persona que no haga lo que quiere hacer? Damos consejo, le ayudamos, pero si lo quiere hacer, ¿cómo? Si quieren ser contenciosos con nosotros, ¿ah? O menospreciarnos, eso está en cada uno de ellos. Así que nosotros llegamos hasta donde podemos, hasta darle a entender a las personas que eso está mal. Pero si lo quiere seguir haciendo, nosotros lo soltamos, lo dejamos al Señor, para que Él se encargue de estas personas, porque nosotros no podemos hacer mal y entraríamos en contienda y eso no se puede. Así que también vamos a mirar sobre el deber de la exhortación o animar, que esto es un deber, en Hebreos 3:13, y dice así la palabra de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros, o sea, animarnos unos con los otros, cada día. Esto es en cada momento. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra de Dios es como el aire, como el oxígeno que respiramos. Nos hace falta a todo momento. El día que nos tapemos la nariz y la boca por un determinado tiempo, que no creo que aguantemos mucho, algunos no pueden aguantar más de 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio, algunos podemos aguantar mucho más. Yo he hecho el intento bajo agua y he aguantado bastante tiempo. Tengo resistencia en ese punto, pero no todos aguantamos lo mismo. Esto mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros en cada momento, cada instante. Es nuestro alimento para el espíritu. El día que nos falte la palabra y estamos ya acostumbrados a ella, sentimos ese faltante, que hay algo que falta en nuestra vida. Por eso la lectura debe ser diaria. Nosotros tenemos la costumbre, la buena y sana costumbre de leer 10 capítulos diarios. Como mínimo, a veces leemos más, pero como mínimo 10 capítulos diarios, porque se ha hecho la cuenta en varias veces que hemos leído la palabra de Dios, completa la Biblia, que leyendo 10 capítulos diarios se lee en un año. Y qué bonito que cada año que terminemos volvamos a comenzar y así sucesivamente estar siendo alimentados con la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios.
y de la boca de Dios es su palabra. Así que esto es lo que nos está enseñando y animando, como deber de animarnos unos a otros, de leerla, de lo que no se entienda, preguntar, anotar, depositarlo en un apunte para preguntar y la incógnita que se tenga poder despejarla, porque en Dios es necesario despejar toda duda, porque toda duda se despeja a través de la palabra, solamente a través de la palabra. Entonces aquí está diciéndonos claramente en este respecto que hemos leído, lo vuelvo a leer. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Ve? La palabra de Dios nos habla que hemos de orar por el pan de cada día. Y el pan de cada día de nosotros, no solamente de pan vivirá el hombre, o sea, el material, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que nosotros, conociendo la palabra de Dios, podemos concatenar y decir: realmente Dios quiere por todos los medios hacernos entender que esto no debe faltar en nuestra vida. Dice que entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque quien vive en el pecado se va endureciendo su corazón y se vuelve un corazón de mármol, de piedra, de diamante, lo dice la palabra de Dios también. De esos materiales que no le entra nada, que son fuertes, que no se rompen. Y Dios lo que quiere precisamente cuando estamos estudiando el nacer de nuevo y vamos al capítulo 51 de Salmos, no lo busquen, tranquilos, yo les voy a decir cuál es ese salmo. Allí nos encontramos con la palabra de Dios donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el corazón que tenemos toca limpiarlo, porque así como está no sirve. Y la única forma de limpiar el corazón es naciendo de nuevo. Porque Él dice que sacará de vuestra carne el corazón de carne y pondrá el corazón, oiga, sacará el corazón de piedra y pondrá en nosotros, dentro de nosotros, el corazón de carne. Así que este corazón que Dios quiere es un corazón no de piedra, un corazón de carne, sensible a su voz, sensible a sus enseñanzas, como las que hoy estamos requiriendo de Él, cada día, pero diario. Que nunca dejemos de leer, que nunca dejemos de enseñar. La vida para nosotros es una enseñanza. Y la palabra de Dios es la verdadera enseñanza. Y en la vida tenemos siempre a nuestro lado alguien. Por solo que sea la persona, o sola que sea la persona, tiene que verse con alguien en el día. Sea en el trabajo, en el estudio, en el transporte, donde sea. Con esta persona debe compartirse la palabra de Dios. Un simple buen saludo, un Dios te bendiga, Dios te ama, hace que una persona se devuelva de lo que piensa ser malo y a lo que se dirige. Muchos han salvado la vida de algunos que dicen Dios te ama, porque antes de ir a quitarse la vida a eso que iba, entonces la palabra de poder toma allí el lugar que debe tener y convence a esta persona para detenerse del mal camino. Por eso es diario, por eso es todos los días. Y miremos también lo que nos dice Hebreos 10:25 en este punto cuarto, donde nos dice que el deber de exhortar es importante, es un deber que debemos de hacer siempre. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Habla del día de la venida del Señor por su iglesia. Es el tiempo que estamos esperando al Señor Jesucristo para que venga por su iglesia. Y aquí nos está animando, o sea, exhortando a no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Lo tenían por costumbre cuando estaba abierto el templo. Y ahora que estamos por redes,
también se siguen acostumbrando. Porque vemos hermanos que no se conectan. Porque vemos hermanos que no están dentro del grupo. Algunos lo están viendo por diferido, pero somos muy pocos los que aparecemos aquí, viéndolo directamente. Y yo animo hoy, exhorto a mis hermanos, que si tenemos el teléfono de alguien o sabemos de alguien que está cerca a nosotros y que debería estar en el grupo con nosotros en este día, lo llamemos, lo animemos y le digamos no deje de congregarse, porque Dios está diciendo en la palabra y lo estamos mirando aquí a través de Hebreos, como lo dice Hebreos 10:25. Apréndatelo de memoria, Hebreos 10:25, la cual está diciendo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ah? Antes bien, dice la palabra de Dios, sino exhortándoos, o sea, animándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, aprovecho para decirles lo siguiente. En este momento no nos estamos reuniendo físicamente, pero también no se ha dejado nunca de llevar la palabra desde que comenzó la pandemia. Tanto que tocó entregar el local donde estábamos llevando la palabra de Dios físicamente. Y que hay que ser prudentes en este sentido, en la economía y en muchas cosas, situaciones. Se entregó este local y que dentro de poco, no sé el tiempo, tocará volver a conseguir este local para reunirnos. Muchos han llamado, muchos están inquietos, pastor, os llaman a otra persona del grupo y preguntándole cuándo será que nos vamos a reunir. Y yo les voy a pedir el favor, mis hermanos, que seamos prudentes con esto. En mí no está el retardar el que nos congreguemos. Para mí es satisfactorio verlos y congregarnos. Pero sí les quiero decir algo, mis hermanos. No lo voy a hacer con irresponsabilidad, nunca. Nunca me ha cobijado a mí la palabra de irresponsabilidad para nada. Menos ahora para la salud, para con ustedes y los suyos. Así que permítame que haya la claridad total gubernamental y la voluntad de Dios para hacerlo. Y yo no ir a tomar una decisión en la cual después ustedes me digan fue irresponsable y resultamos todos contagiados. No es falta de fe, mis hermanos. Es coherencia y también es obediencia a Dios. Yo ando en la voluntad de Dios. He aprendido a hacerlo durante muchos años. Y ahora no es la excepción. Cuando esto ocurra, que nos den el permiso, el aval, tanto gobierno como Dios, quien nos mostrará la verdad, entonces lo haremos, mis hermanos. Mientras tanto, por favor, seamos coherentes y esperemos con paciencia que Dios nos dé la luz verde para poderlo hacer. No insistamos, mis hermanos, porque todos estamos viendo las noticias. Hoy el presidente de la República se va a dirigir a nosotros a las 6 de la tarde. Démonos por tarea de ir y escuchar qué es lo que pasa, porque parece que viene un rebrote. ¿Y qué tal haber tomado la decisión hace 10, 15 días, un mes de habernos congregado para tener que volver a cerrar o ver en una posición que no debíamos de estar? Así que mis hermanos, gracias porque desean y anhelan el estar con el deseo de reunirnos. Pero hay que pensar en todo, porque ya no vamos a tener un local pequeño. Vamos a tener la necesidad de un local grande, donde cada uno de nosotros guarde una distancia de 2 metros. Y para esto se requieren muchas cosas, mis hermanos. Un buen lugar vale dinero y tenemos que estar apercibidos de eso. Así que su corazón también tiene que tener conciencia de estas cosas para poder exigir o querer hacer. No es porque se abra, sino cómo lo vamos a hacer. Recuerde que la iglesia no es de uno solo, sino de todos nosotros. Así que animo para que nos pongamos en orden de toda esta situación y podamos entender bien lo que Dios quiere. En el punto 5 que vamos a comenzar, dice la palabra de Dios allí en el versículo 2, precisamente no hemos terminado el versículo 2.
la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra, empieza diciendo este versículo. Y es el versículo que estamos estudiando ya por varios dominicales. Pero sigue el Señor diciéndonos allí en este versículo, porque la palabra de Dios hay que inquirirla, hay que observarla bien. Y nosotros no tenemos afán de correr, tenemos afanes de conocer y de entender bien la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar aquí en el capítulo 4, versículo 2, que dice, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ve? Aquí nos está llevando el Señor a que la predicación es ordenada. Ordenada no en el sentido de orden, no, de una orden dada. Algo para hacerse. Algunos van a decir, pero es que yo no soy pastor para predicar. No, Señor. No necesita ser uno pastor para predicar la palabra de Dios. Acuerde que estos son llamados que el Señor hace. Son ministerios que hace el Señor. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Es un llamado que hace el Señor. Pero este llamado es para los que Él tiene a su bien hacer. Pero la predicación no necesita ningún llamado. La predicación es un deber. Es algo que tenemos que hacer. Lo que recibimos, de eso damos. No podemos recibir sin dar. Todo aquel que recibe y no da, no está haciendo bien. Está andando por mal camino. Todo el que recibe está obligado en dar, porque acuérdese que la palabra dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. No es el tema de ahorita del dar y recibir, pero sí tenemos que recibir la palabra de Dios como está escrita. Y la palabra de Dios está escrita y nos acaba de decir claramente en el versículo 2 del capítulo 4, que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es un mandamiento, esto es un deber. Así que si tú no tienes un público a quien predicarle, tienes hijos, o tienes esposo o esposa, uno, dos, no interesa. Empiece a predicarle la... Créame, mi querido hermano, mi querida hermana, que si tú das una palabra, por poquita que sea, un versículo al menos, le hace caer en cuenta el error en que se encuentra esta persona que está a tu lado, estás empezando a hacer la obra de evangelista que nos habla aquí la palabra que estamos leyendo. Haz obra de evangelista, dice. Así que, mis hermanos, no tenemos excusa. Sé que tú eres entendido y entendida y tú puedes ayudar a quien tiene a tu lado. Llámese esposo, esposa, hijo, hija. Aquel que de pronto no le agrada la palabra de Dios, anímelo. Porque aquí el deber es de animar. Exhortar es animar. Anime a aquel que no le gusta la palabra. Acuerde que es con paciencia y doctrina. Si no quiere escuchar, no vayas a disgustar ni a pelear. Así no se da la palabra de Dios, así no se predica. Prediquemos con nuestro testimonio primeramente, para que tener autoridad de hablar la palabra. Cuando hacemos esto, entonces es más fácil, primero orando también, para que el Señor aliste ese corazón en el cual tú vas a depositar la palabra de Dios. Entonces, sobre esta predicación ordenada, vamos a mirar a través de Mateo 17 y el versículo 27, el 7 y el 27, no del 7 hasta el 27, sino solamente el 7 y luego el 27 de Mateo 10. Y lo leo en la siguiente manera, dice la palabra de Dios, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El 27 dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Vamos a ver cómo lo entendimos. Dice la palabra de Dios, yendo, ¿sí? Estando por doquier, así sea en tu casa o fuera de ella, yendo por
yendo en la palabra de Dios quiere decir por doquier, ¿sí? Por eso aquí la palabra de Dios cuando nos habla de la gran comisión dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Ese por tanto es por doquier, yendo por doquier. Y está diciendo, yendo, predicar. O sea, nos está hablando exactamente de qué es lo que tenemos que hacer. Y además nos dice qué es lo que debemos de hacer y cómo hacerlo. Yendo, predicar diciendo, vea, lo que hay que decir. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú llevas la palabra de Dios, cuando tú hablas del evangelio, ese reino de Dios se acerca a esa persona, a esa casa. Cuando Jesús fue a un lugar donde estaban reunidos, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? La salvación ha venido a tu casa, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Tiene una autoridad y algo tan importante que de pronto no lo puedan ver las personas, pero después de que Dios toque a alguien con la palabra, la vida no es la misma. Eso sí está completamente seguro. Estemos completamente seguros. Que una persona que es alcanzada y tocada por la palabra de Dios, el evangelio del reino para salvación, no queda igualmente la persona. Hay un cambio que lo notará al transcurso del tiempo. Así que esta palabra nos está animando, nos está invitando a que llevemos la palabra de Dios, yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y el 27 dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, que no es conocedora de la palabra de Dios, la recibe estando en tinieblas, en oscuridad, en pecado. Y así como se recibe en esa oscuridad, debemos de ser, por medio de la palabra, luz en medio de las tinieblas. Esa palabra que nosotros recibimos nos hace luz, resplandece en nosotros la luz de Cristo. Por eso tenemos que ir a llevarla ya no en tinieblas, sino en luz. Y luz, la luz es respaldada por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz. ¿Ven? Así que hagámoslo como está dicho. Dice, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Esto tiene que ser prontamente, con diligencia, a tiempo y fuera de tiempo. A veces nos hablan suavemente la palabra de Dios al oído, o como sea que la oigamos, pero nosotros tenemos que esa palabra nos despierte el ánimo y el anhelo y el deseo, el espíritu de gritar esa palabra. Porque hay muchos que no quieren o se retiran, pero si tú hablas duro, la palabra llega. Mire, no se vaya a preocupar por la distancia que tú estés. No te preocupes, porque tú puedes estar a kilómetros de una persona, pero Dios es el poderoso, el único y el verdadero, y la palabra que estás hablando es de poder. Y te puedo decir que te puede llevar la sorpresa de que la gente que estaba lejos, a muchos metros tuyos, te vaya a decir después, la palabra llegó a mis oídos, porque Dios es el que hace eso. ¿Por qué se hacía en un monte? ¿Por qué se hacía en un lugar prominente y elevado? Para que las multitudes escucharan. Él no se hacía en contra del viento, se hacía hacia el lugar, la boca miraba hacia el lugar donde iba el viento, para que esta palabra viajara para muchos que estaban en la multitud y todos oían. Él se encarga de eso, no te afanes, porque tú pensarás, no, pero están muy retirados para decirle la palabra. No, mis hermanos, no. Mire cuántas personas en el mundo entero están escuchando esta palabra. ¿Y quién dio la oportunidad de que eso fuera? Pues Dios, porque es el dueño de la tecnología. Y nos dio a nosotros el poder hacerlo así, entenderlo así. Así que no te preocupes por la distancia en que te encuentres. También vamos a ver en Marcos 16:15, mis hermanos, con este respecto de la predicación como una ordenanza, como una orden que nos da Dios de predicar la palabra. En Marcos 16:15 dice, y les dijo,
Oigan esto. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo entiendo muy bien, no sé cómo lo entendamos cada uno, pero la palabra de Dios está muy clara. Está diciendo que Jesús les dijo a sus apóstoles y nos dice a nosotros ahora, ir por todo el mundo. Casi que nos está dando una gran invitación a los que nos gusta viajar. Él hará que viajemos algún día a cualquier lugar del mundo, pero ese viaje no tenemos que perderlo. Tenemos que ir a donde sea y nunca dejar de predicar la palabra de Dios. Entonces les dice ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio es Jesús. Es lo que debemos de predicar. No otra cosa, sino lo que lleve a la salvación. Habla del evangelio del reino para salvación. ¿Ve? Entonces hagamos caso de la palabra de Dios. Vayamos, prediquemos a toda criatura. Cuando dice criatura es a toda la creación. Criatura es creación. Y tú y yo hemos sido creados. Y muchas de las personas han sido creadas como nosotros. A ellos, al hombre, a la humanidad, hay que llevarle la palabra. A eso se refiere. Al que tiene alma. Porque la palabra es espiritual y la palabra como es espiritual va al espíritu, va al alma. Que es lo que le interesa al Señor, que nosotros matemos en ella el pecado y la entreguemos pura y santa para la salvación de las almas. No es salvación del cuerpo, no es salvación del cuerpo, es salvación del alma, lo que le pertenece a Dios y que nos está dando para que administremos bien. Por eso administrémosla bien a través de la palabra. Vamos a mirar en Lucas capítulo 9. Vayamos allí a la palabra de Dios sobre lo que es la predicación de la palabra. Lucas 9, vamos a mirar 2 versículos igualmente como antes, y vamos a mirar los versículos 2 y el 60. Y el 60, no hasta el 60. Entonces el versículo 2 dice primero así. Lucas capítulo 9, versículo 2, dice: los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mire lo que está diciendo. Mire lo que dice el 60 ahora. Jesús les dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto hay que saberlo comprender, mis hermanos. Esto es muy hermoso, la palabra es muy hermosa, pero se hace más hermosa cuando realmente le ponemos el sentido y la entendemos como tal. Y en el versículo 2 nos acaba de decir: nos envió a predicar el reino de Dios. Eso es claro. Lo que tenemos que llevar, predicar, enseñar es el reino de Dios, a donde vamos a morar por la eternidad. Y a donde también vamos a tener una labor tan importante como es gobernar con Cristo en el milenio, 1000 años con Jesucristo, gobernando con Él. Por eso tú y yo estamos siendo enseñados a través de la palabra, minuciosamente y sin ningún tipo de afán, para que cuando estemos allí en el reinado de Cristo también estemos predicando, estemos enseñando. Y como lo dijo acá, haciendo la labor con toda autoridad. Por eso es necesario escudriñar muy bien la palabra de Dios, mirar con toda solicitud, poniéndole el sentido para lograr entenderla. Esto va a hacer mucha falta, mis hermanos. Mucha falta. Acuérdense del rompecabezas que les hablé. La palabra de Dios es como un rompecabezas, un poco de piezas puestas allí, que tenemos que ordenarlas, debidamente ordenadas, para ayudar a los que necesitan la bendición de Dios. Esa tarea nos toca hacerla a nosotros,
de leerla primeramente, una, dos, tres veces, las veces que sea, para poder entender ordenando las piezas, para darla como está dada y escrita, y no ir de pronto a nosotros dar nuestro parecer. No es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es que prediquemos su palabra, no nuestro parecer o nuestra palabra. La palabra de Dios, el reino de salvación, para salvación. Reino de Dios para salvación. Entonces, en el versículo 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, aquí pueden haber ideas diferentes, pero la aclaración se hace oportuna. Primero que todo, una persona que esté muerta no puede ir a enterrar a otro que esté muerto, en nuestra manera de ver. Pero en la manera de Cristo, en la manera de Dios es diferente. Cuando está hablando aquí de muertos, está hablando de muertos físicamente primero, que necesitan ser enterrados. Pero ¿quiénes los van a enterrar? Aquellos que están muertos, pero no físicamente, sino que están muertos en vuestros delitos y pecados. Ellos tienen que cumplir esa labor. Y yo tengo que cumplir la labor de llevar la palabra. Cuando nosotros hacemos acompañamiento a las personas que pierden un ser querido y que muere la persona, lo hacemos por puro amor, por acompañamiento, físicamente por amor, realmente por amor. Pero ya nosotros no estamos, después de que una persona fallece o muere, ya no es sino sola materia. Y aquí lo interesante es el alma. Por eso dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Y a nosotros nos alegra y nos damos un gozo grande cuando una persona muere o fallece y que esté bien delante de Dios. Porque sabemos que esa fue ganancia, esa alma ganó para Dios la salvación y la vida eterna. Pero nos entristece mucho cuando una persona muere y no murió con Cristo. Sabemos que se perdió. Sabemos que falleció en una posición que la palabra de Dios es clara. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Porque en Gálatas 5, del 19 al 22, al terminar esta parte del 22, me está diciendo allí, esto es un ejemplo, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Ven? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo hago yo para quitar la palabra de ahí y hacer que no sea así? Pues no se puede, mis hermanos. Es una realidad. Esto es palabra de Dios. Entonces, todos aquellos que se están acercando a todo aquello que emborracha, a todo aquello que le quita la lucidez a la persona y muere en ese estado, ¿qué puedo pensar yo que conozco la palabra de Dios o que tú la conoces? Cuénteme qué puedo pensar ahí. Y muchos han venido a nosotros a pedir que los acompañemos en sepelios. Y los hemos acompañado por amor a la persona, porque amamos a esa persona que lo pide, a esa familia. Pero de verdad que nuestro corazón está partido de saber que esa persona, cuando preguntamos ¿y cómo murió? Dice, venía en la moto y se accidentó. Uy, ¿cómo así? ¿Por qué? Venía borracho. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de ahí, mis hermanos? Deje que sus muertos entierren a sus muertos. Porque estos que nos han invitado a esto, nos han dicho, ay, Dios lo tenga en su gloria. Dios lo haya perdonado. Pero, hermanos, están haciendo ajena la palabra de verdad. Entonces están muertos en delitos y pecados. Piensan aún que así son salvos. Porque le dan cabida, son tolerantes con el pecado. Una palabra que no se debe tocar para el cristiano es la tolerancia. Tolerar el pecado al hijo, a la hija en la casa, que vive en fornicación, en unión libre, que se emborracha, que llega a cualquier hora borracho y no se le dice nada. Eso es una tolerancia que es pecado. Esa palabra no es para nosotros. Con amor, desde luego.
anímelo, exhórtalo y llévalo al conocimiento de la verdad si realmente amas a ese hijo o a esa hija o a esa persona. Llévalo a ser de Cristo, quítale esa venda que tiene en sus ojos, porque ese está muerto en delito y pecado, aunque viva y camine, está muerto en delito y pecado. Por eso dice aquí la palabra de Dios, dejad que los muertos entierren a sus muertos, unos muertos físicamente y otros muertos en el pecado. Y dice además, refiriéndose acá, le dice, y tú, o sea, tú que no estás muerto en delito y pecados, ve, anuncia el reino de Dios, o sea, predique la palabra de Dios. Hermanos, este mandamiento no lo perdamos, tengámoslo siempre en cuenta. Voy a mirar dos citas bíblicas. Hechos 5:20, en cuanto a la prédica, a predicar la palabra. Para terminar esta lección, bueno, es la enseñanza, porque para mí lo importante es enseñar antes que predicar. Esta enseñanza de la palabra de Dios en Hechos 5:20 en cuanto a la prédica de la palabra, dice, id puestos en pie en el templo. Habla del templo, no habla de la iglesia, no habla de la persona, habla del templo, o sea, lo de ladrillo. Id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas palabras de esta vida. Nos está mandando a predicar la palabra de Dios allí, en Hechos 5:20. Pero también en segunda carta a Timoteo, que es la que estamos estudiando nosotros, ese es el pasaje que tenemos nosotros de referencia, en el capítulo 4, versículo 2, nos vuelve a decir, y lo quiero leer para terminar, mis hermanos, y quedamos pendientes para el punto 5, para el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Y dice así la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo 4:2, que prediques la palabra, vean, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Seguimos concluyendo de que Dios está haciendo de este estudio de la palabra una obediencia en nuestra vida a lo que Él quiere para su divino y santo propósito. Si nosotros hacemos obediencia a estos deberes, vamos a tener que muchos van a ser salvos como tú y yo. Queremos que seamos salvos nosotros y que nuestras familias, nuestros amigos y allegados también tengan esa oportunidad de salvación y vida eterna. Los amo en el Señor, querido grupo, querida familia en Cristo, y pido al Dios que nos guarde de mal y peligro y que nos haga coherentes cada día más para no dejar de congregarnos. Aunque no tengamos físicamente el templo, tenemos la palabra de Dios entre semana y los domingos, en la cual no podemos dejar de congregarnos. Y si nosotros somos obedientes, dice la palabra de Dios, en esto poquito somos obedientes, en mucho nos pondrá. Así que seamos fieles en lo poco, y en lo mucho vamos a tener también su bendición. Dios mío, bendice todas estas familias, Padre amado. Condúzcalas por el camino de verdad. Anímalos también, tú exhórtalos por medio de la palabra, de sueños, de visiones, como tú quieras, Señor mío, para que todos cumplamos con esta carrera, este propósito tuyo, de ser evangelistas y maestros con la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor mío, te lo pedimos, porque solo no podemos hacer nada. En el nombre de Jesús. Amén.